Así le damos el inicio a la columna, el informe sindical que nos trae Leonardo Martín cada semana. Bueno, esta semana varias cuestiones para repasar. Paro docente, paro de las organizaciones docentes nucleadas en CGT y también de CETERA, que está en CTA de los trabajadores. Digo, tiro los títulos y ahora comenzamos a desarrollar. También el rechazo de la Asociación Bancaria a la conversión del Banco Nación en sociedad anónima. Bueno, han sacado un comunicado donde han dejado una postura de rechazo a esa decisión del gobierno nacional. También se reunieron con Cristalina Georgieva, Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y además hombre de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Relaciones Internacionales dentro de la CGT. También estaba allí Cristian Jerónimo, que es del sindicato del Vero. Se reunieron con Cristalina Georgieva, entre algunos de los temas para repasar de esta semana sindical, que algo también estuvimos hablando. Podemos dejar algún comentario también para el final de la situación en desarrollo social, donde se esperan 2.800 despidos para fin de mes. Muy bien, me ha dado los títulos. Bueno, le di los títulos, así que una vez hechos los títulos vamos a comenzar con el paro docente que fue anunciado este día jueves por las 4 organizaciones de CGT, de representación nacional, y también por la CETERA, ¿no?, que está en CTA de los trabajadores. Cuando hablo de representación nacional, son 5 organizaciones gremiales que se sientan en esa mesa de discusión. Estoy hablando de la Unión de Educadores Argentinos, de UDA, de la Confederación de Educadores Argentinos, que es la CEA, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, AMET, y del Sindicato Argentino de Docentes Privados de SADOP. Esas son las 4 organizaciones que están en CGT, y después, como decía, lo de CETERA. Bueno, han coincidido todas en hacer una medida de fuerza, un paro nacional para este 24 de febrero, en donde en muchas jurisdicciones comienzan las clases, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe son todas provincias donde comienza el ciclo lectivo este 24 de febrero. Bueno, no van a comenzar las clases. ¿Cuáles son los motivos y cuáles son las causas por las cuales estas organizaciones gremiales hacen este paro el 24 de febrero? Es por el retraso salarial. Hoy un salario docente inicial simple, sin antigüedad, está en 4 y parte desde 420.000 pesos. Es decir, es un salario que está muy pero por debajo de la canasta de pobreza y casi en la línea de indigencia. Entonces, el reclamo principal es la recomposición salarial, porque además en 2024 lo que ha ocurrido es que el gobierno, con la motosierra en mano, sacó una política pública que era el Fondo de Incentivo Docente, por el cual era un complemento salarial que aportaba el gobierno nacional a las provincias. La historia con la educación, digo, los salarios bajos no es nueva, pero se ha agudizado muchísimo en este último periodo, en este último año especialmente, cuando, para comprender este presente, también lo hemos charlado en otras oportunidades, hay que comprender lo que sucedió con la educación y con la salud. Durante la década del 90, el gobierno de Carlos Menem, muy parecida a las ideas a las que tiene el gobierno de Javier Milei, lo que hizo fue descentralizarlo. El gasto de salud y de educación se los tira por la cabeza a las provincias. Esto que terminó provocando que las provincias no tuvieran, muchas de las provincias, los recursos para afrontar el gasto en educación y para pagar salarios dignos a los docentes. Esto generó, por ejemplo, a fines de los años 90, la Carpa Blanca, y otras luchas también, que terminaron generando el pago de este Fondo de Incentivo Docente, que después de un cuarto de siglo el gobierno cortó. Bueno, como respuesta a esta situación y esta simetría que se daba entre las provincias, hay provincias que económicamente están en mejores condiciones que otras, lo que ocurrió fue que durante el gobierno de Néstor Kirchner se votó la Ley de Financiamiento Educativo, y allí establecía la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. En la Paritaria Nacional Docente se sientan las 5 organizaciones de representación nacional, el Ministerio o Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Nacional y los ministerios de educación de las 24 jurisdicciones del país. Bueno, el macrismo
se dio esta convocatoria durante el final del gobierno de Néstor Kirchner, no, durante el gobierno de Cristina Kirchner, en los dos gobiernos. El macrismo la convocó el primer año, después la discontinuó, la vuelve a convocar el Frente de Todos en los 4 años de gobierno, pero lo que hizo el gobierno de la Libertad Avanza fue vaciar, en el 2024, vaciar esa paritaria nacional docente. La convoca, pero no discute, la vacía de sentido. Y directamente este año no la ha convocado. Porque en esa paritaria nacional docente, además de la negociación salarial y de establecer un piso salarial para las 24 jurisdicciones, lo que hace esa paritaria nacional docente es discutir condiciones de trabajo, carrera docente, y obras en infraestructura. Bueno, nada de eso ha convocado este año, y en 2024, como recién describía, lo ha vaciado. Vamos a escuchar algunos testimonios. Hubo una conferencia de prensa que estuvimos allí como Radiográfica haciendo la cobertura. Además pueden encontrar el video completo en nuestro canal de YouTube, en donde las 4 organizaciones de CGT plantearon este paro para el 24 de febrero, pero también para el 5 de marzo, que es otra fecha donde en otras provincias comienza el ciclo lectivo. Vamos a escuchar a Sergio Romero, que es el titular de UDA y también el referente en la CGT en temas educativos, por lo menos es el que encabeza esa secretaría. Esto decía Sergio Romero. Nosotros estamos muy preocupados por esto, pero muy preocupados. Y queremos generar un ámbito de diálogo y resolver a través del diálogo. Pero parece que el gobierno quiere conflicto. Y como el gobierno quiere conflicto, vamos a ir al conflicto. El anuncio es que el 24 y el 5 de marzo, que es el otro inicio de clase, los gremios confederados en la CGT hacemos paro nacional docente 24 de febrero y 5 de marzo. Escuchábamos ya allí a Sergio Romero en esta conferencia de prensa que se hizo en el 4º piso de la CGT. Vamos a escuchar ahora a Fabián Feldman, que es el secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos, que también ampliaba sobre los motivos de esta medida de fuerza. Aquí no hay diálogo. Se nos ignora como organizaciones sindicales, no se nos escucha, no se considera la labor profesional y no importa la educación. Ha quedado desfinanciada la educación en más del 50% desde que asumió este gobierno nacional. Nosotros teníamos un plan que era un plan que se denominaba Conectar Igualdad, que fundamentalmente era para nuestras alumnas y alumnos, para que tuvieran todas y todos sus computadoras. Hoy el presupuesto a Conectar Igualdad es 0 pesos. Todo lo que significa la inversión en infraestructura se ha disminuido a menos del 50% y no hay obras, como tampoco hay en el país obras. Escuchamos ahí a Fabián Feldman de la Confederación de Educadores Argentinos. Bueno, también se ha sumado a este reclamo CETERA, ¿no? Que es parte de la CTA de los trabajadores, que no estuvieron en esta conferencia de prensa, pero que hicieron su propia conferencia de prensa este mismo jueves. Esta que recién escuchamos fue el jueves por la mañana. CETERA hizo la conferencia de prensa el jueves por la tarde, porque previamente también se había dado un congreso para definir los pasos a seguir. Claro, CETERA, que forma parte en este caso de la CTA, de la Central Gremial CTA, y los otros 4, como explicabas al inicio, Leo, de CGT, ¿no? Sí, dentro de algunos de los reclamos que salieron de este congreso y que después expresaron desde CETERA, sumo, bueno, obviamente la actualización salarial, la restitución de lo que contaba del Fondo de Incentivo Docente, la actualización del Plus por conectividad y además más presupuesto para obras y construcción en escuelas, que claro, esto también, ¿no? La motosierra ha llegado a lo que es las obras en infraestructura, en construcción o en refacción de colegios por debajo del 50% de lo que se estaba invirtiendo previamente, aumento de las becas
progresar, y también lo que están reclamando, esto ya lo hicieron en otras oportunidades, un aumento de las partidas para refuerzo nutricional y copa de leche. Sonia Leso, el testimonio que vamos a tener ahora de la titular de CETERA fue en una nota que dio acá en la radiográfica, que la dio en punto de partida, y decía lo siguiente. Estamos en una semana definitiva porque el día 24 comienzan las clases en la mayoría de las provincias. Sí. Tendríamos que haber tenido una reunión paritaria nacional la semana pasada. Nos dijeron que la semana pasada no, que iba a ser esta. Hasta el día de hoy no tenemos convocatoria. La verdad que en un año donde la inflación, el aumento de los alquileres, los costos de la canasta alimentaria, la canasta escolar han crecido muchísimo y no ha habido actualización salarial, así que mañana vamos a... Bien, Sonia Leso entonces allí. Sonia Leso entonces, pasando en limpio. 24 de febrero comienzan las clases en un montón de jurisdicciones, la habíamos mencionado previamente. Hay una nota donde pueden leer en nuestro sitio web, en radiográfica.org.ar. No hay comienzo de clases. Bueno, después esto también, claro, los gremios de base, hay que ver cómo se termina dando el cumplimiento, ¿no? Y el 5 de marzo, los gremios del CGT, cuando comienza el ciclo electivo en otras jurisdicciones, también avisaron que no van a comenzar. Muy bien. Reclamo salarial, básicamente un deterioro muy fuerte para los y las docentes a lo largo de todo el país. Después también otro tema que esta semana estuvo presente fue la conversión del Banco Nación en sociedad anónima, ¿no? Para mencionar un poco la historia, el Banco Nación ya tuvo 2 intentos de que ingrese en una lista de empresas o de, en este caso, que pertenece al Estado Nacional, el Banco Nación, de ser sujeto a privatización. En la primera versión de la ley bases estaba en el listado, en ese momento, bueno, a partir del fracaso de esa primera ley bases que el gobierno sacó finalmente de la discusión, no se dio, volvió a la carga en la segunda versión, pero a partir de las negociaciones con las provincias no se llevó a cabo o no entró dentro de ese listado. Lo que no quiere decir que el gobierno no haya ido a la carga nuevamente por la privatización, pero lo hace a partir de la figura de convertirlo en una sociedad anónima, lo que da la posibilidad de maniobrar, de ingreso de capital privado. ¿Por qué el Banco Nación es codiciado? Porque es el banco que tiene más depósitos en todo el país. ¿No? Por lejos, el Banco Nación es el banco más importante porque tiene una capilaridad que está también en toda la República Argentina presente el Banco Nación, y obviamente es una cartera de activos muy codiciada por otras entidades financieras internacionales y nacionales. Y el gobierno ha decidido avanzar por ese lado. Vamos a escuchar a Sergio Palazzo, el titular de la Asociación Bancaria, que además, vale decir, junto a Carlos Cisneros, que es también dirigente de la Asociación Bancaria y diputado nacional, al igual que Sergio Palazzo, han presentado un proyecto de ley rechazando esta conversión del Banco Nación en SA, y además han denunciado que es ilegal. Vamos a escuchar a Palazzo. Bueno, es el paso previo a lo que va a buscar con la privatización. Ya el Congreso lo rechazó y se lo excluyó de las empresas potencialmente privatizables en forma total o parcial, y obviamente la apertura como una sociedad anónima es lo que busca como paso previo a la privatización. Como te decía, justo un presidente que está en el medio de un escándalo denunciado por estafador, por las operaciones truchas de cripto, el mismo presidente que pareciera que cobran las audiencias, y lo dice hasta la esposa de un ministro, el mismo presidente que fugó el oro, el mismo presidente que puede terminar preso por la investigación que va a hacer el FBI, la Comisión de Valores de Estados Unidos, y que va a investigarlo la justicia argentina. Ese es el presidente que anoche, yéndose, casi huyendo desesperadamente a los brazos del Fondo Monetario de Donald Trump, decidió llevarles este obsequio de sociedad anónima para luego privatización. Sergio Palazzo, entonces. Sergio Palazzo por esta conversión del Banco Nación en sociedad anónima. Y después también, para cerrar, se han juntado Gerardo Martínez, que es el secretario de Relaciones Internacionales
de la CGT, Cristian Jerónimo, también referente del vidrio, con Cristalina Georgieva. Esto fue en el marco de un encuentro de organizaciones sindicales con, en este caso, bueno, estaba el Fondo Monetario Internacional, hubo foto y todo. Que Pará, te va a decir. Cristalina Georgieva del FMI. Claro, nada más y nada menos, ¿no? Hubo foto y todo, y después un comunicado de la CGT diciéndole, bueno, pidiéndole que no apriete tanto, digo, que afloje un poco con el pedido de ajuste, que el gobierno nacional no hace falta que el Fondo Monetario le haga ese pedido de ajuste, pero que buscar que una mejor situación para los trabajadores y que el ajuste también obviamente para jubilado, para salud. Bueno, un comunicado que no ha sido muy importante y pasa rápidamente por parte de la CGT. Bien. Entre, los temas que hemos estado abordando, ¿no, Leo? Que van a seguir siendo materia aquí, pero que tuvieron que ver con estatales, así voy tirando los títulos de todo lo que dijiste a través del programa de hoy. Sí, y después también esta situación de los 2.800 puestos de trabajo en riesgo en desarrollo social. Veremos a fines de esta semana entrante qué ocurre finalmente, pero bueno, desde ATE están denunciando y desde ATE, también de UPCN, estos 2.800 despidos que se van a dar en desarrollo social.